bendición que también podamos compartir con otros lo que aprendemos cada vez que nos reunimos en la casa del Señor. Hoy tenemos un corto pasaje, solamente 5 versículos. Y son los versículos 17 al 21, que aunque es un pasaje tan corto, sin embargo, su contenido es tan amplio que pudiéramos tener el estudio o el mensaje en un solo versículo, en uno de estos versículos. Y aunque no acostumbro a leer los pasajes, muy especialmente cuando se trata de enseñar, estamos hablando que no es un sermón ni algo que se parezca, sino tratamos de hablar de la palabra de Dios expositivamente. Pero hoy, si yo quiero, no por lo corto del pasaje, sino porque quiero que antes de entrar en el contenido de este pasaje, podamos tener una idea sobre lo que Pablo escribió a esta iglesia, en este caso, al final de este capítulo 3. Y antes de entrar en sus últimas palabras, para finalizar su carta, él dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el tiempo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Si se dan cuenta, hoy tengo conmigo la versión de Reina Valera de 1960, la revisión de 1960. La razón es porque al leer el pasaje, pues quiero que ustedes, que la mayoría pues usan Reina Valera, pues que puedan tener textualmente, literalmente, la lectura de la palabra. Como ustedes pueden ver, hay una sola división en todo este pasaje, en 2 pequeños bloques. El primero de 3 versículos, el segundo de 2 versículos. Los versículos 17 al 19, lo que está hablando aquí de los enemigos de la cruz de Cristo. Y los versículos 18 y 19 está hablando de dónde está nuestra ciudadanía. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De todas maneras, he querido titular esta parte, este tiempo, esta conversación con ustedes. Y recuerde que no, como dije, no es una predicación a título de sermón, sino de enseñanza, por lo que en cualquier momento, si usted tiene una intervención, una pregunta, cualquier cosa que quiera decir,
pues tiene la libertad de levantar su mano y le cedemos la oportunidad para que pueda hacerlo. Y estaba pensando en dos títulos, pero uno de ellos es nuestro contraste con el mundo. Y luego después pensé que debíamos decir nuestro contraste con los que se pierden. Porque aunque aquellos que no han nacido de nuevo y que están en la iglesia, a lo mejor sustentando una membresía en la iglesia, todavía están en el mundo, pero nosotros los vemos como parte de nuestras congregaciones. Y por eso yo creo que lo mejor es que pensemos en esta parte, nuestro contraste como creyentes nacidos de nuevo, con los que se pierden, estén en el mundo de afuera o estén en el mundo de dentro. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, dijo de Jesús, entrará en el reino de los cielos. Y de hecho Jesús quiso ampliar esa parte y hizo que entendieran que el hecho de practicar ciertas actividades en la congregación, hacer cosas que le identifican, eso no necesariamente le asegura un puesto, un lugar en su reino. Él dijo, muchos me dirán, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos esto, hicimos aquello. Pero dice que Él le dirá, apartaos de mí, nunca os conocí. Recuerda la historia de las vírgenes fatuas en Mateo capítulo 25, en principio. Estas 10 vírgenes que ilustran esta parábola, todas, con excepción de una sola cosa, todas tenían lo mismo. Número 1, a las 10 se le llamó virgen y se le llama virgen en la Biblia. Las 10 supuestamente estaban allí con el mismo propósito, esperando el esposo. Había una boda y estaban los invitados y el esposo, como siempre, que llega después que muchos invitados están a la puerta, lo que sea. Cuando dijeron que venía el esposo, pues pasó algo. Y además de que todas se llamaban virgen, todas estaban supuestamente con el mismo propósito, que era el de esperar el esposo. Todas tenían lámparas en su mano. Todas tenían lámparas en su mano. De alguna manera, en principio, todas tenían cierta luz. Está claro, parece que unas tenían una luz bien incandescente, otras parece tenían una luz muy tenue, muy pequeña, muy mínima, al fin que se le apagaban las lámparas. 4 cosas en común, pero el problema era la número 5. Y que debía ser la primera. ¿Y cuál era esa primera?
habían 5 que no tenían aceite. El aceite en el Antiguo Testamento simbolizaba el Espíritu Santo. Y nosotros sabemos que aún esto pasó al Nuevo Testamento. Y en la historia de los 20 siglos que han pasado, de los 2000 años, después que Cristo murió por nosotros, pues también vemos lo mismo, que todavía continúa el aceite siendo símbolo del Espíritu Santo, o por lo menos de la obra del Espíritu, del accional del Espíritu Santo. Y habían 5 que no tenían ese aceite. No lo tenían. Ahora, ¿por qué no tenían el aceite? ¿Por qué piensa que no tenían el aceite? O sea, que equivale a decir, ¿por qué no tenían el Espíritu Santo? ¿Por qué no tenían el Espíritu Santo? No, el asunto es que no tenían, habían 5 que no tenían aceite, hermano. ¿Cómo dijo, hermano? Se confiaron en su religiosidad y se olvidaron de la práctica de la piedad. No tenían el Espíritu Santo. Es lo mismo que Pablo está aquí enfocando en esta noche. Pablo está diciendo los primeros 3 versículos y él comienza con algo que, como yo decía hace unas semanas atrás, deberíamos nosotros, cada uno de nosotros, con algo que hemos nacido de nuevo, decir o poder decir lo mismo que decía el apóstol Pablo, que no solamente lo dijo esta vez, sino que lo repitió durante sus epístolas unas cuantas veces. Hermano Martín. Claro. Claro. Sí, ese era el problema. 5 eran insensatas, necias. 5 eran prudentes, pero 5 eran insensatas. ¿Por qué eran insensatas? Porque no hicieron lo que tenían que hacer. Quizás no, pues no podían hacerlo, y no quizás. El Señor Jesucristo dijo, apartaos de mí. O sea, el esposo dijo, apartaos. Nunca os conocí. O sea, significa que nunca fueron elegidas para salvación. No fueron conocidas por el Señor. Pero el apóstol Pablo dice algo aquí personal. Versículo 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, Pablo dice, sean imitadores míos, pero no solamente de mí. Observen también a aquellos que han sido enseñados y que tienen un buen testimonio, esa buena conducta cristiana en la iglesia. Obsérvenlo también. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Imítenlos a ellos también. Imítenlos también. O sea, Pablo no está diciendo que la imitación de la iglesia a él era una demanda absoluta, propia solamente de Cristo y él. Y hay una parte donde Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En la epístola a los Efesios, capítulo 5 y versículo 1, Pablo dice, sed imitadores de Dios.
como hijos amados. Imitadores. Debemos ser imitadores. ¿Imitadores de qué? Debemos ser imitadores de lo bueno. De lo bueno. De hecho, escribiendo a los tesalonicenses, Pablo dijo que debíamos escudriñarlo todo. Usted no tiene que tener miedo a leer ningún libro, ni a escudriñar algo. Porque yo solamente leo la Biblia. El leer otro libro es pecado. Bueno, el que le dijo a usted eso, hermano, está pecando. Porque eso es una mentira. Pablo dijo, escudriñarlo todo. Ahora, retened lo bueno. Retenga lo bueno. Deseche lo malo. Pero si nosotros no tenemos un conocimiento amplio de lo que sucede alrededor nuestro, ¿cómo usted cree que vamos a tener la capacidad de poder defendernos? Vamos a suponer que usted no conoce ninguna secta. Usted no conoce la doctrina de... No, porque usted solamente lee la Biblia. Usted solamente viene y a la congregación y oye los mensajes. Usted no hace más nada porque usted cree que es pecado. Déjeme decirle, hermano, eso es religiosidad. Eso no es piedad. Eso no es piedad. El apóstol Pablo no solamente conocía la Biblia. El apóstol Pablo tenía una educación superior. Conocía todo de tal manera que podía hablar con esclavos, pero podía hablar también con esclavistas. Podía hablar con lacayos, pero podía hablar con reyes. Podía hablar con gobernados, pero también con gobernantes. Podía hablar con pescadores, con analfabetos. Pero también podía hablar con los que contaban con los conocimientos más altos en sus días. Aquellos que de alguna manera tenían un título en alguna disciplina, en los estudios más superiores de aquel tiempo. Nadie nunca en la vida estaba condenando a Pablo porque él tenía estos conocimientos. Por el contrario, si usted va a ver, Cristo discipuló en principio a 12, pero a la hora de enviar a alguien al ministerio, a los gentiles, quien debía tener la capacidad para poder hablar tanto con unos como con otros, se buscó un número 13. Él no escogió ninguno de los 12 que estuvieron con él desde el principio hasta el final. Se escogió uno incluso que nunca se sentó a los pies de él. Se buscó a Pablo. ¿Sabe por qué a Pablo? Porque contaba con los requisitos demandados para que pudiera penetrar tanto en el reino de Israel como también en el de los romanos, porque aún contaba con la doble nacionalidad. O sea que no es pecado, por el contrario. Ser versado en cualquier disciplina, poder hablar de cualquier tema, con cualquiera que nos lo plantea, nos abre puerta mucho más amplia para ganar a personas para Cristo de todos los estratos sociales. Ese cuento de la iglesia tradicional, y los pobres, y predicando a los pobres, pero el Vaticano es lo más rico que hay en el mundo. ¿Y por qué no reparten la riqueza del Vaticano? Y también que los pobres, y que los pobres que son...
hermano, esa no es la interpretación que da la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios. Cristo habló de los pobres en espíritu. No de los pobres sin camisa, sin bienes materiales, sino de los pobres en espíritu. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí y también de aquellos que igual que yo, pues dice Pablo, obedecen la palabra de Dios, tienen una conducta aceptable delante de los demás, obsérvenlos e imítenlos también a ellos, igual que a mí, dice Pablo. ¿Por qué razón dice Pablo esto? Porque ustedes tienen que tener una capacidad. Tienen que tener una capacidad de discernimiento espiritual. Deben saber entender quién es genuino y quién es un pseudo. El pseudismo es un término que se refiere, se lo voy a decir bien llanamente. Es un término que se refiere a aquello que aparenta genuino, pero que es falso, que no es genuino. Y nosotros debemos detectar, debemos saber, no para atacar a esa persona, no, sino para ayudarlo, por lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1, y es que dice que si usted encuentra a su hermano que peca, lo que sea, ¿qué es lo que dice? Vaya a él con espíritu de mansedumbre, en amor. ¿Para qué? Para restaurarle, no para destruirle, no para acusarle, sino para restaurarlo. Pero nosotros debemos saber, hermano, qué es qué y quién es quién. Con discernimiento espiritual, con sabiduría de Dios, con conocimiento suficiente de la palabra de Dios, para poder ayudarnos los unos a los otros, edificarnos los unos a los otros, enseñarnos los unos a los otros, en amor los unos a los otros. ¿Sabe cuál es la principal estrategia militar, o sea, de los militares en la guerra? La principal estrategia militar en la guerra es buscar cómo conocer al enemigo. Todo su proyecto, sus planos, todo, se infiltran a ciertos elementos, compran de su propio ejército, del propio ejército enemigo, para que se robe material de información y se lo lleve a ellos. No importa el dinero que tengan que gastar, porque ellos saben que si conocen la información sobre el enemigo, le van a ganar, no solamente la batalla, le van a ganar la guerra, hermano. Usted y yo tenemos que saber también lo mismo, conocer al enemigo. Porque ¿cuál es el problema? Dice Pablo. Y hay aquí una conjunción causal. Pablo está diciendo, porque por ahí andan muchos. ¿Por dónde andan? De los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando. Ese ahora lo digo llorando. Es porque Pablo está hablando de gente que estaba dentro de la iglesia. No está hablando Pablo de gente que estaba afuera, sino de gente que está dentro de la iglesia, con acceso a la iglesia. Y dice Pablo llorando que son enemigos de la cruz
de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo está hablando aquí? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esto? De que son enemigos de la cruz de Cristo. Ser enemigo de la cruz de Cristo, dicho por los mejores exégetas, que saben muchísimo más que nosotros, dicen que significa negar la suficiencia o eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es ser enemigo de la cruz de Cristo. Cuando alguien niega la eficacia, la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz, él es enemigo de la cruz de Cristo. Pablo no está hablando de la cruz del madero. Pablo no está hablando de la madera, del instrumento donde Cristo fue crucificado. Pablo está hablando del sacrificio de Cristo cruento, que era la muerte más ignominiosa, la muerte más vergonzosa. Era un oprobio para la sociedad. Morir colgado en un madero. Además de que era no solamente eso, sino que era también, según Deuteronomio, Moisés en Deuteronomio, pero también escribiendo Pablo mismo a los Gálatas en el capítulo 3, dice que era maldición. Era maldición. Era maldito todo aquel que moría colgado en un madero. Pero Pablo no está hablando aquí, por cierto, del madero. No, Pablo está hablando del sacrificio hecho en el madero, el sacrificio de Cristo. Y el enemigo de la cruz de Cristo es aquel que niega la eficacia, la suficiencia del sacrificio de Cristo en la cruz. O creen en la salvación por obras, o en fe más obras, pero nunca están conformes con la gracia de Dios. Y hermanos, la palabra de Dios dice que la salvación nuestra es por gracia, solo por gracia, por medio de la fe, sin las obras de la ley. Dice Romanos 3:28. Ninguno puede ser justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley. ¿Por qué razón? Porque ya está decretado que el único precio válido por el rescate del pecador como pago por la culpa del pecado nuestro es la sangre de Jesucristo, la sangre que Él derramó en la cruz. La cruz es el símbolo del sacrificio de Cristo. Pero no podemos confundir, como hace la iglesia tradicional, confundir el sacrificio cruento de Cristo con el instrumento donde fue crucificado. ¿Cómo nosotros contrastamos con lo que se pierde? Pues sin duda, imitando el ejemplo de los fieles, como dice el versículo 17. Si usted va a 1 Corintios 4:16 y 11:1, usted se da cuenta de qué estamos hablando. Aquí mismo en Filipenses capítulo 4 y versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios va a aprobar sus acciones, su vida,
Si ustedes hacen, dice Pablo, lo que aprendieron, lo que vieron, lo que oyeron y vieron en él mismo y lo hacen, entonces el Dios de paz va a sellar con su aceptación las acciones nuestras. Eso es lo que está diciendo el apóstol. ¿Ok? El sacrificio de Cristo en la cruz contrasta con la filosofía tanto de los griegos como el judaísmo, las dos cosas. Esa es la razón por la que nosotros vemos, como 1 Corintios 1:18, que dice que habla de lo que del tropezadero, o sea, de que era tropiezo. Dice el verso 18 del capítulo 1 y versículo, creo que es 1, sí, dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz. ¿Qué es la palabra de la cruz? Según también los exégetas, la gente que estudia la palabra de Dios, de lo cual pues nos nutrimos. ¿Qué es la palabra de la cruz, hermano? La palabra de la cruz es la palabra del evangelio. La palabra del evangelio. ¿Por qué razón? Porque el evangelio lo que es una buena noticia, que habiendo sido nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros según las escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y apareció a una cantidad, cientos de testigos. Después de resucitar, nuestra gran esperanza, hermano, es casualmente porque Cristo resucitó. En la resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, ¿dónde apareceríamos nosotros? La palabra de la cruz de la que habla Pablo a los Corintios, y cuando usted ve todo el texto, usted se da cuenta que está hablando de la palabra de Dios, de la palabra del evangelio. ¿Ok? La palabra, si quiere, puede leer el capítulo 2. Ahí mismo también, el capítulo 2 y versículo 2. Ahí en la epístola de los Corintios. También ahí mismo, capítulo 2 y versículo 2, dice lo siguiente. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque ese es el mensaje. El mensaje es Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Por qué razón? Porque no podemos ser rescatados con ningún otro valor, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice en Primera de Pedro 1:18 y 19. Esa es la palabra de la cruz, hermano. La palabra de la cruz, hermano, es que Cristo se humilló, pero se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Dice también aquí en Filipenses 2:8. Se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y por qué enfatiza el apóstol Pablo que fuera muerte de cruz? Porque era la peor muerte. Era algo que era rechazado tanto por los griegos como por los romanos, por los judíos. Era un oprobio morir en la cruz, porque los que morían en la cruz eran los peores de los delincuentes, los peores de los malhechores. Pero Cristo aceptó ocupar el lugar nuestro y morir por todos nosotros en el instrumento considerado maldición, que era la cruz.
el madero. Y Él mismo, dice la Biblia, se hizo maldición por nosotros. Esa es la palabra de la cruz, hermano. Y ese evangelio que surge de la cruz, donde Cristo muere por nosotros y paga el precio por nuestro rescate. Cuando alguien duda de su salvación, no cree en la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz y quiere añadirle, como decía el hermano Agustín, añadirle algo más a la fe, a la gracia de Dios, hermano, está negando la suficiencia del rescate, del sacrificio de Cristo que hizo en la cruz. La humillación de la cruz no es comparable. Cuando hablamos de nosotros, hermano, usted y yo, no solo debemos, Pablo dice ser imitadores de mí, pero usted y yo debemos ser imitadores de Cristo. Pablo habla de que, y Pablo tenía autoridad espiritual para decir que fueran imitadores de él. ¿Por qué? Porque Pablo podía decir que llevaba en su cuerpo la marca de Cristo. Es decir, la marca de seguir a Cristo. Las consecuencias. ¿Y qué? Porque los latigazos que le habían dado, los azotes que le habían dado. Pablo está hablando de eso. ¿Ok? Y por eso pues, él dice que puede decir que seamos imitadores de Él. Pero usted y yo debemos ser imitadores de Cristo. Porque de la misma manera como nosotros vemos que al Cristo humillarse hasta la muerte, hallado en la condición de hombre, y muerte de cruz, Filipenses 2:8, versículo 9 dice que esto sirvió para que el Padre le exaltara hasta lo sumo, de tal manera que se sentó a la diestra del trono de Dios, en el lugar más alto. Está Cristo. Ahora, ¿con qué podemos usted y yo comparar con un texto bíblico que esa humillación nuestra en imitación a Cristo, que no debe avergonzarnos, hermano, padecer por Cristo, no debe ser un oprobio para nosotros, y si lo es, que no nos debe importar? ¿Sabe por qué? Porque no la humillación o humillaciones que usted y yo podamos tener en esta vida no son comparables con la gloria que en nosotros ha de ser manifestada. No es comparable con la gloria que en usted y yo ha de ser manifestada. En Hebreos capítulo 12 y versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la segunda parte de ese texto, mire lo que dice, la segunda parte. Tengo que leérselo. Lo tenía en la mente, pero se me fue. La segunda parte de ese versículo dice: despojémonos. O sea, primero dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y luego dice, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, es decir, la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Usted y yo, hermano, debemos imitar a Cristo haciendo lo mismo. No importarnos la humillación. No importarnos la humillación. Porque nuestra ciudadanía no está aquí, hermano. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahí está nuestra ciudadanía. Usted y yo estamos aquí por un tiempito, pasando por ahí, simplemente. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Versículos 20
y 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Es que el cual transformará el cuerpo de nuestra humillación. O sea, usted y yo tenemos una esperanza. Un día seremos transformados, hermano. Como decía el pastor el domingo. Sea que hayamos muerto, vamos a resucitar con un cuerpo nuevo. Si no hemos muerto y hemos quedado hasta la venida del Señor, seremos transformados. Y ambos glorificados, tanto los muertos en Cristo como los que hayan quedado a ese momento, seremos transformados para ser levantados, arrebatados por el Señor y efectuar ese encuentro con el Señor en el aire, como dice la palabra de Dios. Y así viviremos siempre con el Señor. La palabra siempre ahí significa eternamente con el Señor. Por los siglos de los siglos con el Señor. Es una gran esperanza. De manera, hermanos, que nuestro contraste es profundo. Y usted y yo debemos saber dónde estamos en ese contraste. Si en el primer bloque o en el segundo bloque. Yo espero que todos los que estamos aquí, todos los que me están escuchando, estemos en el segundo bloque. Nuestra ciudadanía esté en los cielos. Y que sepamos, hermanos, defender la palabra de la cruz, la palabra del Evangelio de Jesucristo. Que como dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15 y los versículos 1 al 5, por los versículos 3 al 5, él dice que la palabra del Evangelio, ese Evangelio que él enseñó y que él recibió y que lo dio también a la iglesia, es que Cristo murió según las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Esa es la palabra del Evangelio. Y usted y yo debemos defender esa palabra, hermano. Y defender la gracia de Dios ante aquellos que tratan de añadir a la gracia de Dios. Usted y yo somos salvos por la gracia de Dios mediante la fe. No por obras para que nadie se gloríe. Solo por la gracia de Dios. Y ese evangelio de la gracia, usted y yo somos responsables. Tenemos el deber, hermano, de defenderlo a capa y espada. No importa cuánto suframos, no importa la humillación, no importa la vergüenza, no importa el oprobio. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y un día el Señor transformará este cuerpo de vergüenza, este cuerpo de humillación. Y hermanos, seremos glorificados, portadores de un cuerpo semejante al que Cristo sacó también de la tumba. Mediante el mismo poder que resucitó a Cristo, usted y yo seremos también resucitados. Dios nos bendiga, hermano, y nos ayude a transmitir este mensaje también a otros. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos, oh Dios, por tu palabra, oh Jehová. Abre los corazones, abre la mente, oh Jehová. Señor, pon estas palabras allí, plántalas, Señor. Como dice también tu palabra, que no vuelvan a ti vacía, sin cumplir el propósito para el cual tú las revelaste, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.